Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerdy Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth. One more time. Welcome to your program, Judá. Bienvenidos una vez más en el nombre de Jesucristo de Nazaret a tu programa, Judá. Un programa del Ministerio Revolucionario de Cristo especialmente para ti. Amén. Amén. Hoy tenemos otro programa muy interesante, como todos los programas. Ahí tenemos en pantalla el tema de hoy, el cual es no adulteramos la palabra de Dios. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Tema muy interesante. Vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 4, Amén. para empezar este bello tema. Amén. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos. Ok. Versículo 1. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos y hermanas, vamos a hablar de el ministerio que Dios nos encomendó a nosotros. Hermanos y hermanas, este ministerio es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Aleluya. Y por esa misericordia y por esa gracia es la razón por la cual tratamos siempre de llevar la palabra recta, independientemente de quién o a quién le duele la palabra. Llevamos la palabra. Y recuerden, el ministerio de nosotros es por misericordia, no es por dinero que unos piensan, no es por un favor de un hombre, es por la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, antes de que critiquen cualquier ministerio, pónganse a pensar el precio que ha pagado esas o esa persona que están al frente del ministerio que van a criticar. Porque cuando usted recibe un ministerio por misericordia,
voy a aplicarlo. Hay unos que realmente tuvieron que estar muertos y Dios tuvo misericordia de ellos por el llamamiento que Dios tuvo desde antes que nacieran esas personas. Jesucristo dijo a María, o de María, a Simón el leproso: el que mucho ha sido perdonado, él mismo ama mucho. El ministerio de María era un ministerio de misericordia. Jesús tuvo misericordia de ella. Por eso era que ella amaba tanto a Jesús. Nuestro ministerio es un ministerio dado por gracia y hubo mucha misericordia. Amén. Seguimos. Versículo 2. Sino que renunciamos a superfugios deshonestos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. No adulteramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia con la que fuimos llamados. Hermanos y hermanas, muchos no entienden este ministerio. Muchos hablan de este ministerio, sea por el bien o por el mal. Pero hermanos y hermanas, si ustedes entienden el ministerio o no, nosotros seguimos lanzando la palabra que Dios nos dice que lancemos. No somos perfectos, no somos Dios, no lo sabemos todo. Cuando nos equivocamos, simplemente digamos que nos equivocamos y lo corregimos. Amén. No adulteramos la palabra de Dios. Por eso es que siempre lo que hablamos, lo que aplicamos, lo aplicamos de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. El ministerio de Pablo fue muy atacado. Por eso es que Pablo escribe estas cosas, las cuales yo puedo relatar. Yo puedo aplicarlas a este ministerio, a nuestras vidas, a mi vida. Solo iba a leer esos 2 versículos, pero vamos a seguir leyendo los otros 4 versículos. Versículo 3. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hermanos y hermanas, el evangelio que predicamos es relacionado con el ministerio que tenemos. Nosotros predicamos a Jesucristo. Nosotros predicamos la Biblia. Y habían muchos
Y todavía hay pocos que dicen que nosotros estamos usando a Dios. Pero es entendible. Los pocos que piensan eso o que dicen eso, nosotros no perdemos el tiempo con ellos. Porque si hicieron con Jesús lo que hicieron, ¿qué no van a hacer con nosotros? Entonces no nos vamos a desgastar, porque la palabra de Dios es clara. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto los que no creen en este ministerio. Es porque no creen en Jesucristo. Jesucristo le fue muy claro a los escribas y los fariseos: vayan, lean la Biblia, porque en ella piensas que tienes vida eterna, y la Biblia da testimonio de mí. Lo que yo hablo, lo que nosotros hablamos aquí, la Biblia da testimonio de lo que hablamos, porque no adulteramos la palabra de Dios. Versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Hermanos y hermanas, los que no creen en el Evangelio, los que no creen en los mensajeros, es simple. Porque el enemigo, el Dios de este siglo, Dios con D pequeñito, el Dios pequeñito, el Dios pequeñito, el Dios que no tiene poder contra Jesucristo, el Dios que no es el Adonai, el Eterno, el Dios que no lo sabe todo, el Dios que no tiene todo poder, es el que les tiene las mentes cegadas. Y no hay ningún problema, porque si Dios sabe que unos van a creer y que otros no van a creer, y Él no hace nada, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? La Biblia dice que cada cual va a tener que dar cuenta de sus obras. Amén. Yo no me puedo preocupar por sus obras, yo me preocupo por las mías. Y si Dios dice no adultere la palabra de Dios, no la vamos a adulterar. Amén. Seguimos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías como Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. Amén. El problema de muchos es que tienen una espinita contra un pastor, un evangelista o un hermano, y creen que por no creer lo que esa persona está predicando, porque tienen una espinita contra esa persona o porque la persona no le cae bien, le están haciendo un daño a esa persona. No. Nosotros predicamos a Cristo.
no nos predicamos a nosotros mismos. Usted no tiene que quererme, no le tengo que caer bien. Ese es problema suyo y con Dios. Lo único que hacemos nosotros es predicar a Cristo, el Rey de Reyes. Amén, aleluya. El que murió en la cruz por usted. Amén, aleluya. El Salvador del mundo. Amén, aleluya. El león de la tribu de Judá. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. A Él predicamos, no a nosotros mismos. Versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Hermanos y hermanas, si por el evangelio que nosotros predicamos usted permanece en tinieblas, no es culpa nuestra, es culpa del Diosito de este siglo que te tiene cegado o cegada. Le pedimos al Eterno que libere esas vendas. Amén, aleluya. Le pedimos al Eterno que renueva su mente. En el nombre de Jesús. Le pedimos al Eterno En el nombre que te dé un corazón de carne y te quite el corazón de piedra. En el nombre de Jesús. Le pedimos al Eterno que desraiga cualquier raíz de odio, de amargura, de envidia En el nombre de Jesús. que te está ahogando En el nombre de Jesús. día con día. En el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, Cristo es Rey. Amén, aleluya. Él es soberano. Él es eterno. Él es el potente. Tiene todo poder. Jesús. Nosotros no somos nada. Amén. Nada. Jeremías dice que nuestras obras son como ¿qué? Como trapos inmundos, trapos sucios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Aleluya. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y Dios es misericordioso con todos. Amén. Amén. Aleluya. Vayamos al libro de Gálatas, Amén. capítulo 1. Amén. Versículo 6. Aleluya. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Hermanos y hermanas, tenemos que leer nuestras Biblias, tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, Aleluya. porque andan muchos, con muchos tipos de doctrinas que los van a engañar. Y como dicen por ahí, uno renco y lo empujan. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que mantener nuestra fe. Tenemos que asistir a las congregaciones. Amén. Aleluya. Tenemos que asistir a las reuniones de oraciones.
Amén. Tenemos que conjuntamente orar, ayunar, En el nombre de Jesús. Aleluya. fortalecer el uno y el otro, porque solos no lo podemos hacer. Tengamos cuidado En el nombre de Jesús. Aleluya. para que no caigamos de lo que creímos. Jesucristo le dijo a la iglesia: has dejado tu primer amor. Hermanos y hermanas, volvamos a nuestro primer amor. Amén. Si nos engañaron y caímos Aleluya. de la gracia de Dios, si nos ofendieron, volvamos. Jesús te está esperando Aleluya. con manos abiertas. Aleluya. Vuelva, En el nombre de Jesús. Aleluya. vuelva a lo que creíste al principio. No deje que te engañen. Amén. Aleluya. Amén. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías, en el nombre de Jesús. Otros quieren pervertir el evangelio del Mesías. El evangelio del Mesías refleja al Mesías. Leí por ahí que Él es santo, santo, En el santo. nombre de Jesús. Y Él es recto, recto, recto. No deje que te engañen. No deje que te digan que no hay nada malo. Sed libre, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es pervertir el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Porque Jesucristo fue muy claro y dijo: desde el principio no fue así. De tal manera el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa, y una carne será. Aleluya. No dejen que pervertan el evangelio de Jesús. No adultamos la palabra de Dios. A como lo extractamos de la Biblia, se lo damos. No le echamos ni agua, no le echamos ni leche, no le echamos ni jugo, y peor el whisky. Te damos la palabra pura. Amén. Versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué es anatema? Todo lo que sea contrario a Dios, al Señor Jesucristo. Todo lo que es contrario a Dios. Los puertorriqueños dirían palo, maldito, maldición. 9. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y lo voy a 10. repetir. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o busco complacer a hombres. Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. Me dice aquí en la concordancia que anatema es añadido, o sea, algo que se vaya a añadir, como para ser más específicos, ¿verdad?, de la definición.
y maldición. Amén. Gracias que dice maldición también. Versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o busco complacer a hombres. Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. Hermanos y hermanas, no adulteramos la palabra de Dios porque no estamos tratando de complacer a ningún hombre. Porque si yo complazco a un hombre adulterando la palabra, no voy a complacer a Dios. Y dígame usted, si le pongo a Dios y le pongo al hombre, ¿a quién va a escoger usted? Amén. Amén. Al Eterno. Aleluya. Al Most High God. Amén. Aleluya. Jehovah, the righteous one, the just one, the holy one. Amén. Aleluya. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, creo que es. Capítulo 4, versículo 11. Aleluya. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Hermanos y hermanas, no todos tenemos el mismo ministerio. Todos tenemos dones diferentes. Aleluya. Entonces, como tenemos dones diferentes, tenemos ministerios diferentes. Pero independientemente del ministerio que usted tiene, no adultere la palabra de Dios. Moisés, Noah, tenía cierto tipo de ministerio. Moisés tuvo un ministerio diferente del de Noah. Jesús tuvo un ministerio diferente al de Noah, al de Moisés, al de Abraham, al de David. ¿Por qué? Porque él recogió a todos. Todos hablaron de él. Jesús es el único que tiene todos los ministerios, que tiene todos los dones. Aleluya. Jesús. Nadie más, solo Jesús. Amén. Amén. Así que si mi ministerio es diferente al suyo, preocúpete de tu ministerio, porque no vas a poder entender el ministerio mío, nuestro, porque no te fue dado a ti. El ministerio nuestro se nos dio a nosotros. El ministerio de la Centroamericana es el ministerio de la Centroamericana. El ministerio de discípulos es el ministerio de los discípulos. El ministerio de la católica es el ministerio de la católica. El ministerio de la bautista es el ministerio de la bautista. El ministerio de la metodista es el ministerio de la metodista. Y todos los otros ministerios que no mencioné son propios, en el sentido
de que les fue dado a ellos. Pero el propósito y la cabeza de todos esos ministerios, incluyendo los de los testigos de Jehová, la cabeza es Jesucristo. Amén. Porque si Jesucristo no es la cabeza de tu ministerio, en vano estás trabajando. En vano estás trabajando. Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Jesucristo fue el que murió por ustedes y por nosotros. No Pablo, no Pedro, el mismo Pedro lo dijo. No Juan, no María. Jesucristo murió por ustedes y por nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Seguimos. ¿Cuál es el versículo? 13, 12. 12. Perdón. A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Amén. Todos los ministerios, todos los dones, no son nuestros ni son de ustedes. Y no son para el beneficio nuestro o el beneficio de usted. Es para el beneficio de Cristo. Es para el beneficio de Cristo. Amén. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Mucha gente no conoce o no sabe cuál fue el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo es basado en hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, el ministerio de Jesucristo fue formar discípulos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, formar discípulos. Si usted puede formar un discípulo en una iglesia, discípulos en una iglesia de 1000 personas o de 20 personas, formarlos en discípulos, pues me quito el sombrero. Me quito el sombrero. El propósito de tu ministerio no es de llenar la iglesia. El propósito de tu ministerio es formar discípulos. Las escrituras nos dicen que cuando Jesús resucitó, ¿cuántos de sus discípulos lo vieron? Más de 500. Amén. Las escrituras nos dicen que a Jesús lo seguían muchos discípulos, no solo los 12. El ministerio de Jesús era formar discípulos. Usted diría, ¿para qué? Le voy a dar un pequeño ejemplo para que entienda. El Deportivo Saprissa.
y Limón FC. ¿Por qué a Limón FC les quitan sus jugadores todos los años? ¿Por qué Saprissa vende sus estrellas todos los años y se mantienen? Porque forman jugadores. Esos niños que ustedes ven en la plaza los sábados, los están formando para ser jugadores de fútbol, para que los equipos se mantengan. Nosotros tenemos que formar discípulos para que los discípulos puedan tener otros discípulos y otros discípulos y otros discípulos y evangelizar el mundo entero para que el Rey de Reyes venga. Aleluya. Porque Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos se arrepientan y tengan vida eterna. Amén. No adulteramos la palabra de Dios. Quería nada más mencionar algo que me pone en sentir en el versículo 11, que dice: y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Hay mucha gente que sintoniza el programa en ese momento que tal vez no sabe cuál es el llamado que tiene. Amén. ¿Verdad? O cuál es ese don que tiene, porque no ha sido activado. Y tiene que saber que le van a pedir cuenta de ese activo, de ese don que no lo puso a trabajar, ¿verdad? Amén. Ahí está la parábola de los talentos que nuestro Señor Jesucristo Amén. habló. Entonces usted que no sabe cuál es el llamado, porque todos nacimos con un llamado. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, usted tiene un llamado y tiene que ejercerlo. Amén. ¿Verdad? Entonces, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, para el reino. Eso es lo que digo. Amén. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Por eso es que tenemos que tener discípulos, no miembros de iglesias, discípulos, para que no sean, como dicen los gringos, wishy-washy, de doble ánimo, como dice Santiago, que los agarran y se van a esta iglesia y pasado mañana se van a la otra y el domingo están en la otra. Hermanos y hermanas, usemos nuestros talentos para ser discípulos. Si fuiste llamado para ser evangelista, está bien. Vaya de iglesia a iglesia impartiendo. Si fuiste llamado para ser profeta, está bien. Vaya de iglesia a iglesia. Pero hermanos y hermanas, si no estás ejerciendo su llamado, seas un discípulo. Tal vez no sabes cuál es tu llamado, pero siendo un discípulo te vas a dar cuenta cuál es tu llamado. Amén. Hermanos y hermanas, Jesucristo se concentró. Jesucristo nos demostró que tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Amén. Versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel
que es la cabeza, el Mesías. Amén. Vayamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 1, que ya se nos vino el tiempo, tenemos que alcanzar el tiempo porque nos está ganando. Capítulo 2. Tesalonicenses, primero, Tesalonicenses, capítulo 2. No, empecemos en el versículo 1. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Hermanos y hermanas, cuando estamos sirviéndole a Dios, vamos a tener oposición, vamos a tener insultos, vamos a tener humillaciones, vamos a padecer de muchas cosas, pero sabiendo la misericordia que Dios tuvo con nosotros, no nos deja desmayar, no nos deja renunciar, porque el Dios, el Eterno, que tuvo misericordia de mí, yo no soy de usted, el que tuvo misericordia de mí es más grande que tu insulto, es más grande que tu defamación, es más grande de cualquier persecución que puedas tener al contra mío, es más grande que cualquier cosa que usted puede decir de mí, es más grande que cualquier cosa que usted pueda hacer para desanimarnos. El Dios que nosotros servimos es más grande que todo y todos. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, el que nos aprobó, el que nos instruyó y el que nos mandó a dar mensajes de esperanza, porque Jesucristo es la esperanza de gloria. No hay otra esperanza de gloria, solo Jesús. Amén. Amén. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procede del error ni de la impureza, ni es con engaño, sino que según hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiera el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. 5. Porque sabéis que nunca fuimos con palabras de adulación, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles del Mesías, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando la nodriza acaricia a sus propios hijos. Amén. Hermanos y hermanas, nuestro ministerio no es con avaricia. Nuestro ministerio no es con engaño. Nuestro ministerio es para agradar a Dios, no para agradar a un hombre, ni para abusar de ningún hombre. No adulteramos la palabra de Dios. Aleluya.
El Espíritu Santo me pone esta palabra que es necesario predicadores. Amén. Amén. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Amén. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. En esta noche, usted que se encuentra ahí sintonizando este programa, que es un programa para la gloria y la honra del Señor Jesucristo y para que usted reciba la palabra de salvación. Si has creído en tu corazón, pero aún no has confesado que Jesucristo es el Señor, hoy es la noche para hacerlo. Dice en Romanos 10, versículo 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hermanos y hermanas, ahora que se aproximan los días de Semana Santa, que usted tal vez tiene planeado ir a la playa o ir a alguna montaña, ir a algún río, la verdadera celebración de Semana Santa puede empezar hoy en su vida. Amén. En el nombre de Jesús. Puede empezar hoy porque la celebración viene a raíz de que el Padre Celestial entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted va a ir a celebrar Semana Santa y aún no ha confesado a Cristo, yo creo que hoy debería empezar su viaje a la playa, pero con Cristo. Su celebración de Semana Santa con Cristo. ¿Usted cree que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día? Si usted cree en su corazón, pues repita estas palabras. Padre Celestial, en esta noche, yo quiero pedirte perdón por mis errores, por mis faltas, mis pecados. Yo quiero que Jesucristo, cuando yo parta de este mundo, me reciba en gloria. Y yo reconozco el sacrificio de la cruz del Calvario. En esta noche, yo quiero que ingreses a mi corazón y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo creo en tu Hijo amado Jesucristo, el que hizo la obra maravillosa del sacrificio de la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración o con sus sencillas palabras, pues ya usted tiene la salvación, porque la palabra lo dice, que si usted cree en su corazón y lo confiesa con su boca, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que usted ya es parte de la familia de los hijos de Dios y ahora sí puede ir a celebrar Semana Santa, pero sabiendo Amén. Que usted ya está en el camino hacia Jesucristo. Y no se olvide seguir manteniendo una relación con el Espíritu Santo de Dios a través de la oración, la palabra y congregarse. Y sobre todo estar leyendo las Escrituras en el nombre de Jesús. Y ahora que confesaste, vas a ir a la playa con Jesús. Aleluya. Vas a ir al trabajo con Jesús. Amén. Donde sea que vayas, Jesús, el Espíritu de Cristo va a estar contigo. Amén.
Así que tenga mucho cuidado en lo que hagas. Quería hacer un testimonio muy sencillo. Ayer un varón fue a hacer un trabajo muy especial allá en la iglesia de la hermana Mireya en Palmiras. Un saludo para ellos. Y entonces le empecé a hablar del Evangelio, ¿verdad? Amén. Para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y entonces me decía que sí, tiene hijos y ya tiene uno mayor o una mayor de 20 años y otro que le sigue más o menos en esa edad. Pero decía, ay no, pero es que esta generación, dice, muy difícil, ellos no como que no quieren nada. Y yo, pues con mucha más razón tienes que hablarles de Cristo. Con mucha más razón hay que predicarle a esta generación. Con mucha más razón hay que hablarles de Jesucristo. Con mucha más razón hay que predicarles. Entonces, si usted tiene hijos que están así, con mucha más razón, ore por ellos y lléveles la palabra de salvación. Con mucha más razón es tiempo de predicarles la palabra del Señor. Amén. La palabra de salvación, con mucha más razón. Amén. Hermanos y hermanas, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Cuando empezamos a ser discípulos, no vamos a depender de ir a la iglesia una vez por semana los domingos a oír la palabra de Dios. Cuando hacemos discípulos, los discípulos van a estar hablando la palabra de Dios. Porque los discípulos que hacemos, que instruimos, esos mismos discípulos van a ir a instruir otros. Y los otros a otros. Y los otros a otros. Y va a ser como una pirámide. Sí. Tenemos que hacer discípulos. Si hacemos discípulos, vamos a acelerar, vamos a engrandecer la función de la iglesia. Hagamos discípulos. Hagamos discípulos. Los discípulos son disciplinados, están llenos de disciplina. Si no tienes discípulos en la iglesia, no estás cumpliendo con el llamado de Jesús. Aunque todos los ministerios son diferentes, Jesucristo nos enseñó que tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Y cuando hacemos discípulos, los enviamos afuera para cumplir con las palabras de Jesús. Para cumplir con las palabras de Jesús. Jesús dijo en San Marcos, capítulo 16. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Jesucristo fue claro. Él hizo discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo a predicar la palabra. Hagamos discípulos. Hagamos discípulos. No tienes que ser miembro de una iglesia para ser discípulos. No tienes que ser pastor para ser discípulos. Hermanos y hermanas, hagamos discípulos. Y recordemos el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Ustedes sí saben cuál es el tema de hoy. El que tienen en la pantalla. No adulteramos la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Ya bless. Buenas noches, Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judah, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judah.